compartir con ustedes una reflexión que me ha despertado esta pandemia del COVID-19. ¿Cuál es el interés que me suscita tratar de entender por qué los factores de riesgo que están asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles son casi los mismos, son los mismos que se asocian con la severidad o con la mayor letalidad de esta enfermedad infecciosa? ¿Dónde está el hilo conductor entre algo de las enfermedades no infecciosas y las enfermedades infecciosas? Y allí tengo que buscar entonces cómo se relaciona el sistema inmune, nuestras defensas, que tienen que ver con estos virus, porque al final la enfermedad se da no por la presencia única y exclusiva del virus, sino por la manera como nuestro sistema inmune responde a ellos. ¿Y qué tiene que ver ese sistema inmune con los microorganismos? Y entonces, tratando de entender un poco y de especular también, me pongo a pensar que nuestro sistema inmunitario depende o está generalmente manejado y desarrollado por alrededor casi unos 800 genes que producen unas moléculas, y esas moléculas son las que generan nuestro sistema inmunitario, lo modulan y pues también actúan cuando es necesario para responder ante un desequilibrio dentro de nuestro organismo y defendernos en últimas. Pero resulta que nosotros convivimos con un número no despreciable de microorganismos que también tienen su genoma, que tienen sus ADNs, que tienen sus ARNs. Son alrededor de 300 billones de microorganismos entre virus, bacterias, hongos y parásitos. Y estos microorganismos también tienen sus genes, y el conjunto de ellos es lo que se ha llamado el microbioma humano. Y es tan interesante esto, este microbioma, que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hace más de 10 años generó el proyecto del microbioma humano para tratar de entender cómo actúa en manera simbiótica estos microorganismos con sus genes en nuestra salud y en nuestra enfermedad, y cómo eventualmente podemos manipularlos a través de la ingeniería genética. ¿Y por qué tenemos ese microbioma? Pues porque apenas nacemos por el canal vaginal, nos ponemos en contacto con la flora de la vagina de nuestras madres y allí adquirimos un microbioma que es distinto si nacemos por cesárea. Porque si nacemos por cesárea, el primer contacto es con los microbios nosocomiales, y curiosamente hoy se sabe que los niños que nacen por cesárea tienen mayor predisposición a enfermedades alérgicas. Pues bien, esta adquisición de microorganismos por nuestro tracto gastrointestinal lo completamos con la lactancia y la dieta de los 3 primeros años, pero lo podemos modificar para bien o para mal de acuerdo a lo que comamos. Y otra vez, para volver entonces a mirar cómo este microbioma de los microorganismos que cohabitan con nosotros también producen moléculas que también interactúan con nuestros receptores, por ejemplo, para la absorción de vitamina D, que se ha involucrado como aparentemente un factor protector contra el SARS-CoV-2. Pues bien, esta interacción va a depender también de muchas cosas que tienen que ver con nuestra cultura. Y entonces aquí caigo a otro punto común, y es la cultura del mal vivir que tenemos la humanidad en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque estamos comiendo adecuadamente, apropiadamente, pues al parecer no. Y entonces de esta cultura del mal vivir tenemos que pasarla a la cultura del buen vivir, porque posiblemente sea esta la vacuna real contra las enfermedades infecciosas y contra las enfermedades no infecciosas. Y esta cultura de aprender a comer, como le hemos mencionado en la Fundación Colombiana del Corazón, allí hemos planteado 10 metas para la cultura del buen vivir.
Pero quiero referirme hoy a cuatro. La del aprender a comer. Si nosotros empezamos a evitar estos alimentos procesados o los alimentos que vienen muy contaminados de antibióticos o de productos químicos insecticidas, posiblemente o posiblemente no, nuestra microbiota va a cambiar en composición y en diversidad. Y seguramente lo va a hacer para bien, porque no podemos tener una microbiota afectada por este tipo de incidencias de antibióticos, de químicos, que necesariamente tienen que tener un efecto deleterio. Pero hay otro elemento que es el de aprender a movernos, aprender a liberarnos un poco de estos aparatos electrónicos que nos evitan movimiento, pero aprender a caminar más, e inclusive a hacer ejercicio, aunque con esto hay que tener el cuidado de que el ejercicio es personalizado, ojalá prescrito de acuerdo a las condiciones particulares de cada individuo. Pero si nosotros aprendemos a movernos y aprendemos a comer en términos de cantidades y de composiciones adecuadas, pues vamos a hacer un equilibrio entre lo que nosotros consumimos y lo que nosotros gastamos. Y ese equilibrio se va a traducir en salud y en mayor capacidad de defendernos ante noxas que puedan enfermarnos. Pero esto no sería posible si nosotros no tenemos también una relación otra vez apropiada con la naturaleza. En la Fundación Colombiana del Corazón lo llamamos la vitamina N, la vitamina naturaleza. Se ha dicho, con bases ciertas, que romper las barreras o la frontera de la vida salvaje es inadecuado y es peligroso para la humanidad, porque nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas no están acostumbradas a ponerse en contacto con microorganismos que les son propios a los animales de la vida salvaje. Y entonces cuando nos ponemos en contacto con ellos, puede existir lo que llaman el spillover o el salto de estos microorganismos de una especie a otra salvaje o a otra doméstica y de esa hacia el ser humano, y entonces nuestras defensas no reconocen y pueden tener o una respuesta de baja calidad o una respuesta inapropiada, como parece ser lo que sucede muchas veces con la COVID-19. Ese respeto hacia la naturaleza es muy, muy, muy importante. Esa relación equilibrada con ella. Pero por otra parte, cambiar estas culturas son muy difíciles. Y tal vez la llave maestra para cambiar esa cultura se llama pensar con el corazón de mujer. ¿Y por qué? ¿Queremos que nuestro cerebro se vuelva femenino entre todos? No, está muy bien el cerebro femenino para las mujeres y está muy bien el cerebro en las diversidades que la naturaleza propicia. Pero, ¿por qué es importante pensar con corazón de mujer? Porque las mujeres son proclives a la cultura de cuidar a los demás y a cuidarse a sí mismas. Y entonces, si nosotros somos capaces de aprender a cuidarnos a nosotros y a cuidar a los demás, podemos allanar el camino para adaptar la cultura de aprender a comer, la cultura del movimiento y, por supuesto, la cultura del respeto y de una relación equilibrada con la naturaleza. Los invito a que sigamos mirando con interés estas relaciones que nos está mostrando esta pandemia y que posiblemente nos vaya a servir no solamente para controlarla, para mitigarla, sino para encontrarle también con la cultura del vivir, del buen vivir, la fórmula para también controlar las enfermedades crónicas no transmisibles y todas las enfermedades infecciosas. Al final pareciera que, como decía Hipócrates, no hay enfermedades sino enfermos, porque todo va a depender de la respuesta individual de cada persona con relación a la amenaza de una noxa que lo pueda enfermar. Bueno, hasta pronto.